Hola, ¿cómo estás? Hemos iniciado el día 33 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Tú y yo somos la voz del Evangelio y debemos de compartir la palabra de Dios. Compartir que Dios es nuestro amigo y que tenemos una amistad íntima con Él. Y de eso vamos a hablar en estos pasajes. En una ocasión un par de amigos se expresaban de la siguiente manera. Uno contaba del otro que era el hombre o la persona más inteligente que había conocido. Un académico y un intelectual con una mente brillante, decía. Fueron juntos al colegio y a la universidad. Unos 3 meses después que uno de ellos tuvo su primer encuentro con Jesucristo durante su primer año universitario, también el otro tuvo una experiencia de Jesús e inmediatamente empezó a leer complicados libros de teología. Este amigo que era inteligente y brillante. Muy poco después de que se hubiera hecho cristiano, recuerda que le preguntó a su amigo acerca de lo que estaba leyendo. Y él le contestó que estaba leyendo sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios. El amigo no tenía ni idea de a lo que se refería. Tuvo que buscar ambas palabras en el diccionario. Trascendencia e inmanencia describen la naturaleza casi paradójica de nuestra relación con Dios. La trascendencia de Dios significa que Dios existe aparte del universo material, por lo que no está sujeto a las limitaciones del mismo. Está por encima y más allá de nosotros, nos supera y excede siendo ampliamente superior a nosotros. Por otro lado, la inmanencia de Dios significa que es posible experimentar su amistad cercana. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, Job habla de la íntima amistad de Dios. Job 29:4. Solo cuando comprendes la trascendencia de Dios puedes ver lo asombrosa que es su inmanencia y el inmenso privilegio que supone poder disfrutar de la intimidad o de la íntima amistad de Dios. Y para ello busquemos Salmos 18, versículos 7 al 15 y leámoslo. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densa tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Salmos 18 nos dice que debemos adorar al Dios trascendente y amar su impresionante presencia. David habla de la imponente presencia de Dios. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes. De su radiante presencia brotó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. En este salmo vemos el poder y la ira del Dios trascendente. Fueron sacudidos por la furia del Señor. Nunca malintencionada es su reacción específica contra el pecado. Si vemos el tráfico de seres humanos, los abusos a niños, la tortura institucionalizada y otras terribles injusticias sin sentir ningún enojo, estamos faltando al amor. La indignación contra el mal es un elemento esencial de la bondad. En este salmo vemos que la ira de Dios es el lado opuesto de su amor. Con todo,
Este es un salmo en el que David expresa su amistad íntima con Dios. Empieza diciendo: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. David daba por sentada esta amistad, comprendió el inmenso privilegio de tener una amistad íntima con el Dios trascendente. Busquemos Mateo 21, versículos de 33 al 46 y leamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas sus labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mateo 22, versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los capítulos de Mateo 21 y Mateo 22 nos recalca que debemos de aceptar la invitación de Dios y disfrutar de su amistad íntima. La última gran ceremonia nupcial en el Reino Unido ha sido la del príncipe William y Catherine Middleton, los actuales duques de Cambridge. Imagina cómo habría sido si al abrir tu correo te hubieras encontrado con una invitación a su boda. Jesús dice que todos nosotros recibimos una invitación a la boda real más grande de todos los tiempos. Jesús describe el reino de Dios comparándolo con un viñedo y un banquete de bodas. Ambas imágenes hablan una vez más de la generosidad de Dios y de su sorprendente amor por ti. Pero el amor de Dios no es cuestión de sentimiento. Una vez más, vemos el anverso del amor y la misericordia de Dios, que no es sino el juicio contra aquellos que rechazan este amor.
y hacen el mal. Cuando los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Y en un acto final de rebelión echaron mano a su hijo, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Recayó el juicio. Jesús está profetizando acerca de su propia muerte. Él es el hijo y heredero que Dios envió. Aún así, lo mataron. Él es la piedra que desecharon los constructores, la cual ha llegado a ser la piedra angular. Él es aquel que ejecuta el juicio. El juicio se dio por causa de su rechazo a Jesús. Buscaban la manera de arrestarlo. De igual manera, en el caso del banquete de bodas, Dios lanza una invitación abierta a una amistad íntima con Él. Ser invitado a una boda es un privilegio enorme. Es una invitación costosa, así como abierta. Todos están invitados. La invitación se reitera una y otra vez. Me parece fascinante cómo Jesús compara el reino de los cielos con una fiesta. Es lo contrario a lo que mucha gente piensa de Dios. La iglesia y la fe piensan que es algo sombrío, soso y aburrido, pero Jesús dice que el reino de Dios es una fiesta, una celebración con abundante alegría, risas y festines. Pero hubo quienes, al serles recordada la invitación, no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Sus posesiones y sus trabajos eran prioridades mayores que su relación con Jesús. ¿Te suena esto familiar? Algunos fueron extremadamente maleducados y se mostraron violentos. Agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Jesús dice que el rey se enfureció. La invitación de Dios no es algo que debes tomar a la ligera. Es una invitación asombrosa y maravillosa. Es un enorme privilegio que un Dios trascendente te invite a tener una amistad íntima con Él. Pero no basta simplemente con aceptarla. Tienes que ponerte los vestidos adecuados para la boda. No puedes entrar en el reino de los cielos a tu manera, sino a la manera que dispone Jesús. Afortunadamente, por medio de su muerte y su resurrección y el don del Espíritu Santo, Jesús ha proveído los vestidos que necesitas. Busquemos Job y leamos. Vamos a leer Job 25, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29. Job 25 dice lo siguiente: Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Respondió Bildad suita y dijo: El señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas, ¿tiene en sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Job 26. Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 27. Job describe el castigo de los malos. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente,
que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en él omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con él omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto, porque pues os habéis hecho tan enteramente vanos. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Job 28. El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está en los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 29. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo,
¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis vasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus clientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Estos capítulos que hemos leído de Job nos recuerda que debemos comprender la trascendencia de Dios y conocer su inmanencia. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas y las dificultades que experimentas? ¿Dudas que Dios tenga el poder o el deseo de ayudarte? Job comprendió la trascendencia de Dios. Dice, yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. Señala que todo lo que vemos del poder de Dios en el mundo natural no es más que una parte de sus obras. Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarte. No solo es lo bastante poderoso para ayudarte, también te ama tanto como para hacerlo. Job sabía de la inmanencia de Dios, había experimentado la íntima amistad de Dios, donde se encuentra toda la verdadera sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. El temor del Señor significa el respeto a Dios. Encontramos la sabiduría en esta respetuosa relación con Dios. Ahora sabemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Encontramos la verdadera sabiduría en la relación íntima con Él. Job describe el inmenso valor de la sabiduría. Donde se halla la sabiduría, no se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. ¿A qué tipo de vida lleva esto? Lleva a apartarse del mal y servir al pobre. Job describe la vida del justo en términos de ayudar al pobre, al huérfano, el agonizante, la viuda, el ciego, el tullido, el necesitado y el extranjero. Job se preocupaba no solo de la pobreza, sino también de la justicia. Ellas eran mi manto y mi turbante. A los malvados les rompí la cara, de sus fauces les arrebaté la presa. A medida que te acercas a Dios en amistad íntima, sus preocupaciones se convierten en tus preocupaciones. Como Job, desearás ayudar al pobre, el huérfano, el indigente y las viudas. Querrás rescatar a las víctimas de la injusticia. Buscarás cuidar al ciego, el tullido, el necesitado y los refugiados de tu tierra. De hecho, Job no había perdido su amistad íntima con Dios, pero en el momento en el que estaba escribiendo,
había perdido todo sentimiento palpable de la misma. Estaba pasando por el más desgarrador de los sufrimientos. Le parecía que Dios estuviera a una inmensa distancia de él. Puede que estés experimentando algo similar en este momento. Si es así, que la historia de Job te sirva de aliento. Cuando llegamos al final del libro de Job, comprendemos que Dios nunca lo abandonó. Dios iba a bendecirlo, mucho más de lo que nunca hubiera podido o imaginado. Dios le restauraría la conciencia de su amistad íntima. Hoy en día, por medio de Jesús, todos nosotros podemos experimentar una relación íntima con el Dios trascendente y conocer su bendición definitiva en nuestras vidas. Todos queremos reconfortar a nuestros amigos cuando pasan necesidad, y los amigos de Job al menos fueron donde él. A veces en nuestra desesperación por intentar entender el sufrimiento y ayudar, decimos cosas que no ayudan para nada. Es muy difícil saber cómo ayudar a alguien cuando tiene tanto encima. Alguna gente lo hace maravillosamente, pero con frecuencia lo mejor es escuchar y orar. Que Dios te bendiga.